Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Soy el pastor José Daniel Corte de la Iglesia Cristiana Bautista Jehová Sabaoth y les doy la más cariñosa bienvenida a nuestro culto de oración y estudio bíblico. Este día pues estamos bastante tristes, hermanos, porque nos enteramos de la partida de nuestros hermanos José y Adela Estrada, de quien fuimos pastores, mi esposa y yo, por algunos años, y pues recordamos muchas cosas muy bonitas que pasamos junto con esta hermosa familia, y pues queremos ofrecerle nuestro más sentido pésame a Adrián, a Juanito, a Fernando, a Lupita y a Brenda Estrada, jóvenes que pues fueron parte de nuestra juventud allá en la iglesia primera de acá de San Diego, y pues recordamos, como dije, muchas cosas muy hermosas, cultos que celebramos ahí en la casa de ustedes, estudios bíblicos, fiestas también que nos invitaban a ir con ustedes, y tenemos muy bellos recuerdos tanto del hermano José como de la hermana Adela. Pero recuerden que ellos ya están en los brazos de su Señor, ya están descansando, ya están allá en el cielo con su Salvador, y pues nosotros tenemos que seguir adelante sirviendo al Señor mientras Él nos tenga aquí en este mundo. Que Dios me los bendiga, y pues a la hora de la oración vamos a hacer también una oración especial por cada uno de ustedes, amados jóvenes. El día de hoy el estudio bíblico sigue siendo sobre el maravilloso plan de Dios. El maravilloso plan de Dios. Y esta es la quinta parte de este estudio maravilloso. La quinta parte. Y el día de hoy pues vamos a abarcar una gran cantidad de pasajes bíblicos. Va a ser un periodo muy largo que vamos a abarcar para poder llegar hasta un punto que ustedes se van a dar cuenta. Muy bien, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos sobre el llamamiento de Abraham, de cómo Dios llamó a Abraham y le prometió que iba a fundar de él una nueva nación, que él iba a ser bendición para todas las naciones, y que cualquiera que lo bendijere, Dios lo iba a bendecir, pero cualquiera que lo maldijere, pues Dios lo iba a maldecir, y que lo iba a bendecir a él, lo iba a prosperar grandemente. Todo eso se cumplió en la vida de Abraham, de sus hijos Isaac y Jacob. Y hoy pues vamos a hablar precisamente sobre esa nación que el Señor le prometió a Abraham que iba a hacer de él. La nueva nación fundada por Dios primero fue conocida como los hijos de Israel, y después y hasta la actualidad es conocida como Israel. La historia de esta nación es narrada desde Génesis 12, o sea, cuando Dios llama a Abraham, Génesis capítulo 12, hasta Hechos el capítulo 1. Es decir, casi todo el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento también. Es una historia muy, muy larga. La historia de esta nación nos revela que Dios siempre ha trabajado de la misma manera, a través de siervos que Él designa para guiar a su pueblo. La historia se subdivide de acuerdo a los siervos de Dios que estuvieron al frente de ella. Y vamos a hablar precisamente de la historia del pueblo de Israel, la nación que Dios escogió, la nación que Dios hizo de un hombre que le tuvo fe, de un hombre que todavía era leal y fiel a Dios en su tiempo, llamado Abraham. Así, vamos a hacer un recuento
de los siervos que guiaron a la nación de Israel a través de las edades. Porque ya dijimos que los periodos de historia se subdividen de acuerdo a los siervos que estuvieron al frente de esa nación. Primero fueron los patriarcas. Eso va desde Génesis 12 hasta Génesis 50, que es el último capítulo del primer libro de la Biblia. El libro de Job, que es otro de los libros bíblicos, es un libro poético, también se escribió en esta época de los patriarcas. Los patriarcas fueron Abraham, también conocido como el padre de la fe, Isaac, Jacob, llamado por Dios Israel. Los hijos de Jacob fueron 12, y de ellos vinieron las 12 tribus de Israel. Sus hijos fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, y luego José, que es considerado el cuarto patriarca, porque aunque fue uno de los más chicos de los hijos de Jacob, realmente él fue el líder de esa época. José es considerado el cuarto patriarca por ser el líder de sus hermanos. Y finalmente Benjamín fue el 12º hijo de Israel. En este período nació y se consolidó la nación israelita, la nación de Israel, en el período de los patriarcas. Después, a los patriarcas siguieron los líderes, que va desde Éxodo el capítulo 1 hasta Josué el capítulo 24. Los líderes fueron Moisés, el libertador y legislador de Israel. Él sacó al pueblo de Israel de Egipto después de 430 años de esclavitud y promulgó la ley que el Señor le entregó para que fuera la guía de su pueblo. Josué es conocido también como el conquistador, porque él conquistó la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. En este período, Israel obtuvo su independencia como nación y reconquistó la tierra que Dios le había prometido desde el tiempo de Abraham. Cuando se fueron para Egipto y estuvieron allá los 430 años, pues abandonaron su tierra y la tierra la poblaron otras naciones paganas. Pero Josué vino y reconquistó lo que Dios le había entregado como heredad perpetua a Abraham. A ellos, a los líderes, siguieron los jueces. Eso está escrito en la Biblia desde Jueces el capítulo 1 hasta el libro de Primero de Samuel el capítulo 8. Los jueces fueron Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón, Sansón y Samuel. Son los jueces de los israelitas. Esta fue una de las peores épocas en la historia de Israel, pues los israelitas dejaron a Dios y se envolvieron en los más sucios pecados, recibiendo las tristes consecuencias de su extravío. En estos libros de los jueces, en este libro de los jueces, hay muchas historias que pueden ayudarnos mucho el día de hoy, porque ahí podemos ver cómo los israelitas pecaban y cómo el Señor los entregaba en manos de sus enemigos. Pero cuando ellos clamaban a Dios, el Señor levantaba un juez que los libraba
y que les daba otra vez prosperidad, paz y conquistaba a sus enemigos. Pero cuando se moría el juez, otra vez ellos volvían a pecar, otra vez se volvían a rebelar contra el Señor. Y así fue un círculo vicioso en ese tiempo, en el que muchas veces nosotros también caemos, hermanos. Muchas veces nosotros nos rebelamos contra Dios, y cuando vienen los problemas resultantes, pues clamamos al Señor, le pedimos que nos perdone, le pedimos otra oportunidad, y el Señor es tan bueno que nos la da otra vez. Pero hay que mantenernos fieles a Él y no volver a caer otra vez en el pecado. A los jueces siguieron los reyes y los profetas. En 1 de Samuel 9 empieza esa historia, cuando es nombrado el primer rey de Israel, Saúl, y va hasta 2 de Crónicas, el capítulo 36. En esos libros la Biblia nos habla del período de los reyes y profetas. También en esta época, son los siguientes libros: Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, que fueron libros escritos por Salomón, uno de los reyes de Israel. También los profetas Isaías, Jeremías, el libro de Lamentaciones, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías son de este periodo también, esos libros escritos por los profetas de Dios. Primero, la Biblia nos habla de un reino unido, El primer rey de Israel, como ya dije, fue Saúl. A él le siguió David, el rey conforme al corazón de Dios. Y después Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos. En esta época, el reino de Israel alcanzó su más alto esplendor. Y Salomón pues construyó el templo de Dios, que se considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Un templo majestuoso que él construyó para adorar y para servir a nuestro Dios. Y de allí siguió el reino dividido, porque hubo problemas ahí con el hijo de Salomón, y las tribus del norte se le rebelaron, y entonces se dividió el reino. El reino del norte se llamó Israel y tuvo un total de 19 reyes, que fueron Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Simri, Omri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas. Esos fueron los reyes del norte, llamado Israel. Y el reino del sur fue llamado Judá, y tuvo un total de 20 reyes, que fueron Roboam, que fue el que perdió las 10 tribus, el hijo de Salomón, que se le rebelaron 10 tribus, y después siguió de Roboam Abdías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, que fue una reina, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Esos fueron los reyes de Judá, del reino del sur. Y junto con estos reyes hubo muchos profetas. De hecho, Dios,
Por medio del rey gobernaba la nación, pero por medio del profeta le hacía ver al rey todo lo que el rey debía hacer para cumplir la voluntad de Dios. Y cada rey tuvo ahí a su lado un profeta de Dios que venía y le informaba la voluntad del Señor. Desgraciadamente, la mayoría de los profetas no hizo caso a Dios. Y por eso la nación fue en decadencia constante, porque los reyes eran malvados. Y los reyes se olvidaron de Dios y no le hacían caso a los profetas. Junto con estos reyes hubo muchos profetas como Elías, Eliseo, Hulda, que fue una profetisa, una mujer profetisa, Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías, etc. Los reyes eran los líderes civiles y los profetas los líderes espirituales. Durante este periodo, mis hermanos, los reinos de Israel y de Judá fueron en franca decadencia, tanto política como social, económica, moral y espiritual, culminando con el cautiverio asirio del reino del norte en el año 722 antes de Cristo y el cautiverio babilónico del reino del sur en el año 586 antes de Cristo, en los cuales los israelitas fueron deportados para ser esclavos de sus conquistadores como castigo justo por parte de Dios. Porque como ya les dije, ellos iban de mal en peor, abandonaron la fe en Dios y adoptaron todas las costumbres paganas de los pueblos que vivían alrededor de ellos, y el Señor los castigó, llevándolos cautivos tanto a Siria, a las 10 tribus del norte, como a Babilonia, a las 2 tribus del sur. Después vienen los profetas del cautiverio. O sea, allí cuando estaban el pueblo cautivo, Dios también tuvo profetas allí que trabajaron para él. Y esos fueron Ezequiel y Daniel. Y esto está escrito en los libros de Ezequiel del capítulo 1 a Daniel el capítulo 12, que es todo el libro de Daniel. Estos profetas sirvieron a Dios durante el cautiverio, y especialmente Daniel fue tan fiel a Dios y a su bendita palabra, mis hermanos, que llegó a ser un gran funcionario tanto en el gobierno babilónico como en el medo persa. Y de allí entonces, después de 70 años que duró el cautiverio babilónico, vinieron los restauradores. Los restauradores. Eso está escrito desde Esdras el capítulo 1 hasta Esther el capítulo 10, que es todo el libro de Esther. Todos esos libros nos hablan de los restauradores. Ellos fueron Esdras, Nehemías, Jesúa y Zorobabel. Fueron los encargados de regresar al pueblo de Israel a su tierra después del cautiverio babilónico, que duró 70 años, y fueron los encargados de reconstruir el templo de Jerusalén, los muros de la ciudad y las ciudades de Judá. Porque cuando Nabucodonosor vino 70 años antes, pues destruyó todo, quemó el templo, tiró el muro, desbarató todo. El libro de Lamentaciones es el libro del profeta Jeremías, donde él está llorando al ver la devastación, al ver las ruinas de Jerusalén, cómo todo quedó arruinado. Hermanos, después de que Nabucodonosor se llevó cautivos a los israelitas, todo quedó deshecho, todo quedó destruido.
Y ahí en el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías llora y lamenta cómo el pueblo, por su pecado, por su rebeldía, por su maldad, había recibido tan grave castigo. Los restauradores fueron los encargados, como dije, de reconstruir entonces todo eso que había destruido a Nabucodonosor. Los profetas en la restauración, hubo profetas también, que va desde Ageo el capítulo 1 hasta Malaquías el capítulo 6, es decir, todo el libro de Malaquías. Ellos fueron Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos fueron los profetas de la restauración. Fueron los profetas que trajeron al pueblo el mensaje de Dios mientras reedificaban el templo y la ciudad de Jerusalén después del cautiverio babilónico. Y entonces, hermanos, la Biblia entra en un silencio que duró 400 años. Y entonces viene el Nuevo Testamento, donde se presenta a los siervos. Eso va desde Mateo 1 hasta Hechos el capítulo 1. ¿Quiénes fueron esos siervos? En primer lugar, Juan el Bautista. Y en segundo lugar, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Esta fue la época áurea de la historia israelita, cuando el mismo Hijo de Dios se humanó para darnos el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Juan el Bautista fue el profeta precursor, privilegiado, que preparó el camino al Señor Jesús y lo bautizó en el río Jordán. Así que, hermanos, qué hermoso. Hasta Hechos el capítulo 1, ahí llega la historia de Israel. Y entonces pasa a la Biblia a narrarnos una nueva historia, la historia de la iglesia, y comienza con los apóstoles en Hechos el capítulo 2 y se va hasta Apocalipsis el capítulo 22. Pero ahí ya no es la historia de Israel, ahí es la historia de la iglesia, que incluye sí a los israelitas que se convirtieron, pero también a todo el pueblo gentil. ¿Por qué? Porque Dios abrió la puerta a todo el pueblo gentil, es decir, a los que no eran israelitas. Y gracias a eso tú y yo ahora podemos ser parte del pueblo de Dios. Él nos dio la oportunidad de conocerlo, de servirlo y de también aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¡Qué privilegiados somos! Los apóstoles fueron Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo el hijo de Alfeo, Judas Tadeo, Simón Cananista y sin duda San Pablo. San Pablo, que vino a tomar el lugar de Judas Iscariote, que fue el que entregó a nuestro Señor para que fuera crucificado. San Pablo también se le conoce como el apóstol de los gentiles. En este tiempo se estableció la iglesia del Señor Jesucristo, nacida el día de Pentecostés, y se divulgó en el mundo entero de ese tiempo el evangelio sacrosanto de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día Dios sigue dirigiendo su obra por medio de siervos suyos llamados pastores u obispos. Sí, cambió la identidad del pueblo de Dios. Ya no es una sola nación, ahora está formada por todas las naciones
del mundo, pero su sistema de liderar a su pueblo sigue siendo el mismo, por medio de líderes. Así como en la antigüedad hubo líderes en cada período, ahora Él tiene pastores u obispos y diáconos que son los líderes de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así vimos por vuelo de pájaro todo el escenario de la Biblia, hermanos. Y esto es con el propósito de llevarnos hacia el Nuevo Testamento, porque el plan de Dios, el maravilloso plan de Dios, seguía. La nación de Israel, como vamos a ver, fue un canal que Él usó para traer lo más glorioso a este mundo, de lo que vamos a hablar en la próxima lección. Que Dios me los bendiga a todos. Y ahora quisiera hacer la oración que hacemos cada martes, y quisiera que oremos especialmente por la familia Estrada y por muchos otros que también están sufriendo por la pérdida de algún ser querido. Yo tuve un amigo que fue mi compañero desde niños, desde la primaria, desde la secundaria, fuimos compañeros, que es el reverendo Carpinteiro, Rubén Carpinteiro López. Fue mi compañero de muchos años en mi vida, y él acaba de fallecer, acaba de morir también, hermanos, y pues estamos muy tristes. Él murió allá en la ciudad de Puebla, y quiero también mandarle saludos a su esposa y a sus familiares de allá, los Carpinteiro, en la ciudad de Puebla. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por habernos permitido tener este servicio de estudio bíblico y oración, Señor. Te doy gracias por tu bendita palabra, porque tú nos enseñas, Señor, el desarrollo de la historia de Israel a través de las páginas del Antiguo Testamento y los primeros libros del Nuevo Testamento. Gracias porque podemos ver tu fidelidad, cómo tú, Señor, guiaste a ese pueblo y lo usaste como un canal para traer la bendición que habías prometido que Abraham iba a ser para todas las naciones. Gracias, Señor, porque al estudiar eso podemos entender cuál era tu plan maravilloso y cómo tú nos tenías en mente a todos nosotros los gentiles que ahora somos parte de tu pueblo, Señor. Gracias. Y ahora quiero, Señor, implorar que tú traigas tu consuelo, tu paz al corazón de los hermanos Estrada, Señor. A Adrián, Señor, a Juanito, a Fernando, a Lupita y a Brenda. Que tú los tomes entre tus manos, que los bendigas, que les des la paz y el consuelo que ellos necesitan, Señor. Y gracias por la vida de mis hermanos José y Adela Estrada y por el tiempo que ellos pudieron servirte allí en la iglesia primera, Señor. También te doy gracias por el pastor Rubén Carpinteiro López, Señor, mi amigo, mi con discípulo allá en la primaria, en la secundaria, y que tú, Señor, te lo llevaste ya a tu presencia. Gracias por su ministerio, Señor, que tuvo con los matrimonios, por su ministerio en su iglesia, por su esposa, por sus hijas. Te pido que tú bendigas a la familia Carpinteiro y que les traigas también a ellos la paz y el consuelo que tú sabes dar a tus hijos. Y así, Señor, te sigo pidiendo por la familia Navarro, que perdieron recientemente a Anita, por Joel y sus hijos, Padre Santo, bendícelos ricamente, por Rosita, Señor, la mamá de Joel, por el hermano Samuel García Pasillas y todos sus hijos, Señor, bendícelos también, porque Anita pues era parte también de esa familia, era hija
del hermano Samuel. Bendícelos a todos y ayúdanos a seguir adelante, Padre Santo, mientras nos des vida y salud, para que podamos seguir pregonando tu evangelio y compartiendo las buenas nuevas de salvación a todos los que se conectan, a todos los que nos rodean. Todo te lo pido con humildad y con toda mi fe y mi corazón, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, quiero recordarles que el próximo domingo los esperamos, mi esposa y yo, para tener el culto de adoración a Dios. Y les pido que se conecten, es a la 1:45 de la tarde, tiempo de California, a las 3:45 tiempo de México, de allá del sur, porque muchos también se conectan de allá, de las ciudades del sur de México. Es a las 3:45 de allá, 1:45 de aquí de California y de Baja California. Que Dios les bendiga a todos, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.